El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, hoy charlando con la doctora Andrea Mastrangelo. Andrea es doctora en Antropología Social, graduada de aquí de la UNAM, es investigadora independiente de CONICET, su tema es la salud, el trabajo y el medio ambiente, y trabaja en el Centro de Estudios de Antropología del IDAES, Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo te va, Andrea? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. Bueno, un gusto escucharte. Igualmente, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Andrea, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo te decidiste por la antropología? Bueno, yo me gusta decir que yo nací en un lugar que se llama La Matanza, uh-huh. Y el eslogan de La Matanza es La Matanza Avanza. No es un municipio del segundo cordón del área metropolitana de Buenos Aires y es un lugar que es muy hostil para vivir, uh-huh. Con muy pocas posibilidades para las personas jóvenes, entonces lo mejor que uno puede hacer de ahí es huir. Uh-huh. Y en ese proceso de huida existía la posibilidad de mi familia, que mi mamá era maestra, de pensar que la educación superior era una alternativa, uh-huh. en esa búsqueda personal, a construir un espacio lejos de la matanza. Uh-huh. Y bueno, entonces fue así que hice una escuela pública hasta la secundaria y ingresé al ciclo básico de la UBA pensando en estudiar sociología. Ajá. Y me cautivó la experiencia directa, la posibilidad de tener un conocimiento social de primera mano a través del trabajo de campo. Ajá. Y entonces rápidamente en el ciclo básico me empecé a familiarizar con los estudios etnográficos. Ajá. Y eso fue lo que me cautivó para elegir la carrera de antropología. Y después, bueno, ¿cómo llegaste aquí a Misiones a hacer la maestría y el doctorado? Bueno, me recibí de la carrera cuando el consenso de Washington era un dogma, ¿no? Una fe uh-huh. ciega. Era la única alternativa que teníamos los países del tercer mundo o del cuarto de insertarnos en el contexto internacional. No existía ningún ideal de justicia social, sino toda redistribución a través del mercado y el efecto derrame. Entonces no había, el CONICET estaba la discusión a si el CONICET se cerraba o no. Uh-huh. Y era la época que la socióloga Susana Torrado discutía con el ministro de Economía uh-huh. en relación con que las mediciones de pobreza se basaban en pobreza estructural y lo que había pasado a partir del desguace del Estado era la multiplicación de la pobreza por ingreso, incluso en el contexto de la convertibilidad que empobrecía hasta los jubilados. Uh-huh. Entonces, la idea era que nos fuimos todos a una manifestación con guantes de lavar los platos porque sí. El ministro le había mandado a la socióloga a lavar los platos. Sí, un horror fue eso. Y fue la socióloga, la demógrafa más brillante que tuvo la Argentina, fue la que más productividad pudo uh-huh. darle a los datos del censo y sobre todo yo hice cursos de formación con ella en el nivel de maestría. Lo que más me interesaba era cómo a ella le interesaba mostrar los contrastes que había entre la capital y el resto del país. Uh-huh. O sea, que el resto del país vivía en condiciones de desigualdad mucho más intensas que Buenos Aires. Uh-huh. Y en esas búsquedas de oportunidades que no existían fue que un programa de privatización o en realidad de arancelamiento de la enseñanza de posgrado, que fue el Fondo para el Mejoramiento de la Enseñanza y la Calidad Educativa, se generaba, por un lado, la exigencia de que las universidades se financien cobrando los posgrados, pero por otro lado daba becas. Uh-huh. Y yo empecé a postular esas becas y descubrí que la carrera de antropología en Misiones era el primer posgrado en antropología, desde el momento solo a nivel de maestría. Ajá. Y empecé a postular con becas para ver de entrar al programa de posgrado, porque si no de otra manera no podía claro. Empezar esa educación. Y no tuve suerte con las becas FOMEC, pero me salió una beca de una fundación de la obra social de la industria de la construcción,
que buscaste. Claro, pero empecé con el sistema de las becas y con una beca postular a otra beca hasta que entré a CONICET. Bien. Hasta que tuve una beca de CONICET y pude como ejercer mi vocación, digamos, y empezar a tener un espacio, un espacio, sobre todo un ingreso, claro, para poder continuar la formación de posgrado. Y aquí viniste y bueno, hiciste toda tu formación superior. Claro, sobre todo con el gran apoyo de quien se imaginó ese puente en el vacío que fue el programa de posgrado, porque eso que pasaba, que me pasaba a mí personalmente, en realidad era la situación de un montón de jóvenes que se sentían expulsados. En la época que yo tenía compañeros que la familia se había ido a España porque estaban todos desocupados en Argentina y le remesaban dinero para poder estudiar, ¿no? Y que después eso se revirtió. Unos años después él pudo traer a los padres porque entró a trabajar al CONICET y pudo repatriar a los padres. Pero fueron situaciones de mucho desmembramiento y mucho sufrimiento social. Y bueno, en ese contexto también Leopoldo Bartolomé, que fue el mentor de ese camino en el vacío, que fue la maestría, que muchos al principio como que parecía una cosa loca, absurda y aventurera, ¿no? Muy Indiana Jones, ¿no? En La Última Cruzada, cuando el padre le pide que crea en lo que dice el manuscrito en sánscrito y él creyó. El salto al vacío, un salto de fe. Dimos todo ese paso en el vacío y bueno, y yo fui la segunda egresada, la primera mujer egresada de ese doctorado. Así que todo una historia aquí en Posadas y en el programa de posgrado. Y ya ahí cuando, digamos, hiciste estos estudios, empezaste a perfilar específicamente por la cuestión salud, trabajo, o ya venías con alguna idea. Las problemáticas que yo estudiaba era la expansión, o sea, la modernización en términos, o sea, lo que se llama las corrientes de antropología, la antropología de sociedades complejas, lo que pasaba en los procesos que Bartolomé denomina articulación social, que son los procesos estos donde los bárbaros y tradicionales se enfrentan a los modernos, ¿no? Que son esos procesos a los que nos enfrenta el agronegocio. Por ejemplo, misiones con la expansión de la forestoindustria, ¿no? Que aparecen unas ciertas maneras tradicionales, que se estructuran como tradicionales, que es la producción de yerba, té o tung, y lo que son los modos modernos de producir a través de las empresas de servicios forestales, las contratistas, el trabajo asalariado en forestación. Y ese mismo modelo de estructura social agraria yo lo había visto con la minería en Catamarca, que bueno, ya tuve una pequeña beca que no tuvo continuidad, pero me interesó mucho cómo se planteaba ese modelo de una estructuración fragmentada, o sea que lo que se organiza en función de la economía transnacional es lo que aparece como articulado, y todo el resto es lo tradicional, un excedente, un sobrante, maneras ancestrales que tienen que desaparecer. Y en todo eso está se juega la subsistencia de las grandes masas sociales, digamos. Porque la integración en general es a través de tecnología, es intensiva a través del uso de agrotóxicos. Entonces también la demanda que tiene de trabajo asalariado es muy mínima, y en realidad es cada vez menor. Y en estos años, ¿cuántos cambios habrás investigado y habrás sido testigo, ¿no? En todo este sistema. Claro, bueno, por ejemplo, yo trabajé mucho en la zona noroeste de la provincia de Misiones, en el departamento de Iguazú, en los 4 municipios que componen el departamento de Iguazú. En lo que se ve que Iguazú funciona como un polo de atracción para toda esa población, ese excedente, el lumpen proletariat, ¿no? Que queda a la deriva de esos procesos de integración y de los procesos de intensificación, de pinificación, ¿no? Que es la sustitución de selva y cultivos de subsistencia por algún tipo de pino, ¿no? La variedad, el género pino hay de 2 especies centralmente, el taeda y el elioti. Que son las especies altamente resinosas, o sea, el elioti es la que es más productora de resina, entonces también es la que
en Corrientes, por ejemplo, está asociada al riesgo de incendio forestal con la sequía. Ni me cuentes. O sea que es el combustible, ¿no? Uh-huh. Cuando se queman los cultivos de subsistencia, la vegetación autóctona y el 50% en general de los incendios forestales, según los estudios que hay en Chile, son de las forestaciones de pino. Claro. Pero el pino tiene condiciones para entrar en ignición que la vegetación autóctona no tiene. Claro. En general, por ejemplo, en Corrientes, que había muchos bañados, que era producto de la sequía, están secos, y también de la demanda de agua de los pinos, están secos, las plantas retienen agua, entonces pasa como cuando uno quiere hacer un asado con junco o con cortadera, claro, eso se quema enseguida y no genera calor. En cambio, una especie resinosa como el pino, que tiene unas hojas que son en forma de aguja que permiten pasar el aire, eso hace que se inyecte aire dentro de la llama, y una vez que empieza a haber un pinar seco, no para más. Sí, eso. No se controla más el incendio. Y además se genera mucho calor. Claro. Sí, que eso, a su vez eso reproduce más la situación para que continúe el incendio. Vamos a profundizar ahora sobre esto, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando en un minuto. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Andrea Mastrangelo. Empezamos a hablar un poco de su recorrido y ya estamos hablando de forestoindustria, incendios y pinos. Vos le diste también una vuelta a este trabajo con el tema de la salud, ¿no? También no solo de las condiciones, digamos, en que los trabajadores realizan sus tareas, sino este impacto que ha tenido esta forma de producción en el ambiente, en modificación, que a su vez ha producido brotes de enfermedades que están relacionadas también con este sistema de producción. Sí, cuando empecé a trabajar en el 2006 en el Alto Paraná, lo que obtenían las personas con las que yo hacía las entrevistas, con las que entré en relación y realicé el trabajo de campo, estaban enfermas de leishmaniasis tegumentaria, claro. Leishmaniasis tegumentaria americana. Y en ese momento era una enfermedad, estaba en emergencia, pero no era la primera vez que aparecía, es una enfermedad de los inicios de la colonización, o sea que tiene reportes en, por ejemplo, un inspector del trabajo que fue Carlos Estegacini, que hizo recorridas por el Alto Paraná en la época de los yerbales naturales, en la época del mensú y las jangadas, él ya reportaba casos de esa enfermedad. Pero se da cuenta que en esas condiciones de vida que había cuando no existía la Ruta 12, claro. Él tomaba un derivado del opio para dormir, ¿no? Porque le dice que había tantos bichos donde tenían que los lugares que le ofrecían para dormir, claro. Él que era porteño, de viaje a lomo de caballo, que le resultaba imposible dormir. Entonces, bueno, imaginémonos en ese contexto, esa emergencia y el reporte de la enfermedad era muy equívoco, o sea, eran muy pocos los casos que llegaban a un diagnóstico porque las condiciones de vida de los operarios forestales seguramente terminarían en una mutilación o en la muerte antes que en el tratamiento. Claro. Pero bueno, desde esa época pudimos ir reconstruyendo por la misión para el estudio de la patología regional argentina de Salvador Massa, que llevaba más o menos reportes sistemáticos con médicos regionales, especialistas en las enfermedades tropicales y subtropicales, que había casos en Misiones. También Bertoni da cuenta de existencia de casos en la zona del Alto Paraná, en lo que ahora es Puerto Libertad, que en Puerto Bertoni, en Paraguay, en la zona donde él tuvo sus asentamientos. Esos cronistas de principios del siglo XX dan cuenta de la existencia de los primeros casos de leishmaniasis tegumentaria, que reemerge en el contexto de la intensificación forestal, no en los pinares, sino en los trillos de mantenimiento de las áreas, por ejemplo, de la reserva de San Jorge, que es una reserva privada, o en trillos de mantenimiento de algunos sectores del Parque Nacional Iguazú, donde todavía hay vegetación primaria o secundaria remanente, pero que incluye a los vectores de esta enfermedad. No en los pinares, porque en los pinares el uso de agrotóxicos es tan intensivo que no hay ni siquiera artrópodos, ¿no? Como se combaten las hormigas, los flebótomos, que son mucho más pequeños que las hormigas, no viven.
Y estos trabajadores forestales entonces eran trabajadores de la forestindustria, pero que estaban haciendo mantenimiento en áreas que eran naturales de reserva. Uh-huh. Y después comenzaron por las condiciones de vida en los entornos urbanos, que cuando se habla de que la enfermedad de la leishmaniasis visceral, que es otra forma de leishmaniasis, es una uh-huh. enfermedad urbana, una de las cuestiones que no se refiere es que es esta cuestión de la urbanización incompleta, ¿no? Que a lo que lleva a la transformación ambiental, que incluye la expansión de la forestindustria, lleva a que los trabajadores rurales ya no viven en zonas rurales, sino claro. que viven en la periferia de zonas urbanas y son trasladados por las empresas a trabajar a las plantaciones. Uh-huh. Eso lleva a que las urbanizaciones son ocupaciones de tierras, sin planeamiento de servicios, sin acceso claro. al agua. Uh-huh. Las condiciones de vida son muy precarias y eso implica que en la convivencia de perros parasitados con personas empieza uh-huh. a ser más frecuente la aparición de perros reservorio de leishmaniasis claro. y de casos humanos de leishmaniasis. Uh-huh. Sí, hallan esa situación un caldo para seguir expandiéndose ya por fuera de su ambiente natural. Así es. Y después de esto, digamos, después de esta primera investigación o primeros resultados, ¿cómo avanzaste, cambiaste a otros temas, seguiste profundizando sobre la leishmaniasis en particular o trabajaste con otras enfermedades tropicales? Seguí trabajando con el equipo del Programa Nacional de Leishmaniasis, que se encontraba con el desafío que la única estrategia de control que aparecía para la enfermedad, para esta parasitosis en América del Sur, copiando un modelo primero chino, que después se adoptó críticamente en Brasil, es el control por eutanasia del perro parasitado, ¿no? Uh-huh. O sea, pensando que la infección se propaga mucho más rápidamente entre los perros porque hay transmisión venérea entre los perros, o sea, hay por vía sexual, uh-huh. no hace falta que intervenga el artrópodo en uh-huh. la picadura. Uh-huh. Entonces, los perros en general se contagian, las poblaciones de perros se infectan muy rápidamente, entonces es muy probable que con 2 o 3 perros en una población urbana, si esos perros no tienen control reproductivo, hacen vida semidoméstica, o sea que salen a pasear por su cuenta, uh-huh. como suele pasar en Posadas o en Iguazú, donde uh-huh. la gente no usa collar para pasear al perro, no usa uh-huh. correa. Los perros tienen esa característica que los veterinarios llaman de semidomiciliados, uh-huh. ¿no? Que están en la calle y son de alguien, pero no sabemos bien sí. de quién. Uh-huh. La oferta ambiental de los parásitos es muy alta claro. y como hay abundancia de artrópodos, del insecto transmisor, que es un flebotominio, uh-huh. que es mucho más chiquito que un mosquito, sí. Ahí es donde esos son los escenarios propicios para la transmisión. En Iguazú uh-huh. se da la particularidad que además que no podemos plantear el control de los insectos o los artrópodos porque estamos en un área natural protegida, entonces no se puede fumigar a todas claro. esas formas de vida claro. Que por más que nos resulten molestas no tenemos derecho, porque la naturaleza también tiene derechos. Uh-huh. Entonces hay que protegerla y es un área protegida, entonces claro. es un área para cuidarla, no podemos proponer el control por el uso de insecticidas. Entonces me puse a trabajar cómo era la relación social, cultural y particular de las poblaciones locales con los perros. Uh-huh. Y ese es el libro que edité el año pasado, que uh-huh. se llama Amor y Enfermedad, etnografía de una zoonosis, donde cuento los diferentes modos culturales, cómo se da la relación sociedad-naturaleza en un ambiente multicultural como el que tenemos en la sociedad argentina, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos se plantea la relación que tienen los envía con los perros, uh-huh. que para decirlo en portuñol, los envía con los perros no están ni ahí, ¿no? Uh-huh. No tienen, a un enviado nunca se le ocurriría comprarle alimento balanceado, ni ponerle gotitas, ni ponerle un vestido, ni preocuparse si la perra está en celo y los perros vienen a su casa. Uh-huh. La lógica de los guaraníes con las poblaciones de perros es que el perro para ser perro tiene que ser perro, no tiene claro. que joderse y aprender a ser perro por su cuenta. Uh-huh.
Entonces no se sienten responsables del cuidado. Ese concepto de la tenencia responsable que elaboró la zootecnia y la veterinaria no opera con las poblaciones guaraníes. Uh-huh. Pero sí los guaraníes reciben un montón de perros perdidos o abandonados de las poblaciones blancas o de esa población de tránsito que tiene Iguazú, que son porteños o personal de las fuerzas de seguridad nacionales que van por un tiempo a Iguazú y cuando se vuelven se olvidan del perro. Uh-huh. Y esos perros son los que frecuentan las aldeas. Y por otro lado aparece la población de proteccionistas que tiene una visión bastante racista de cómo es el vínculo, ¿no? Que mientras protege al perro piensa que hay cierta categoría de personas que es cruel con los animales, entonces que es un tipo de bestia que merece la condena moral porque no sabe cuidar un perro cuando los perros son únicamente buenos. Uh-huh. Entonces jerarquizan a los humanos en función de las cosas que le hacen a los perros. Uh-huh. Y así generan un tipo de racismo. Y también aparece otro tipo de vínculo con los perros que es la sinología, que es lo que hacen, por ejemplo, el criadero de Gendarmería Nacional, que prefiere perros de ciertas razas, como los Golden Retriever, para hacer búsqueda de estupefacientes, dólares o rastreo de personas. Uh-huh. Y hace una selección, controla la reproducción, controla las características físicas, además de la salud animal, y los entrena buscando un cierto tipo de comportamiento servil del perro respecto de los intereses del humano. Uh-huh. Y que entonces las políticas estas que se planteaban como tan simple como el control por eutanasia no son viables de implementar con eficacia, uh-huh. Porque hay lugares donde hemos aceptado a partir de la recomendación sanitaria que se sacrifique un perro enfermo de leishmaniasis, pero como el ciclo de transmisión es mayor que el espacio que puede controlar la persona, la familia que cría el perro, llevan al poco tiempo un cachorro sano y en unos meses vuelve a estar infectado porque la transmisión en el área sigue, el parásito está en el lugar y los flebótomos lo están transmitiendo. Claro, complejo. Entonces, muy complejo, lo que se necesita es hacer una intervención ambiental que permita la vigilancia y que le dé derecho a la vida y a la salud al perro. Ahora profundizamos un poquito sobre eso. Hacemos otra pausita y seguimos en minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con la doctora Andrea Mastrangelo. Estamos hablando de zoonosis, de salud, de trabajo, de enfermedades que aparecieron aquí en la provincia desde hace mucho tiempo y que resurgen. Y estamos, comentando acerca de su último libro, precisamente sobre el tratamiento de estas enfermedades y el manejo de zoonosis específicamente en canes en la zona de Iguazú. Y estabas explicando, precisamente esto, ¿no? Cómo queda descartada la eutanasia como gran solución, que eso también en algún momento se intentó aplicar aquí en Posadas, también con diversas reacciones, porque aunque no haya población originaria viviendo en Posadas, hay muchísimos otros dueños, entre comillas, que llevan adelante estas mismas prácticas bastante irresponsables, ¿no? de tener animales, por lo que en algún momento en algunas zonas de aquí de la ciudad también había como una sobrepoblación de animales infectados y fue muy difícil el manejo. Después como que no sé si se llegó a manejar más allá de la eutanasia de cada ejemplar, pero no quedó muy claro, digamos, de qué manera eso se revirtió y si se revirtió. Sí, yo me interesaría llamar la atención sobre dos procesos colectivos, ¿no? Que me parece que es para lo que más sirven las ciencias sociales, ¿no? Para ir refinando lo que nos pasa como experiencia directa y llegar como a upgrades, a mejoras, a razonamientos superadores o caminos nuevos. En los 10 años que lleva la evolución de la infección en 10, 12 años en Misiones, lo que yo noto es que afortunadamente a partir del debate social se expresa el desarrollo de una sensibilidad animalista, ¿no? La necesidad de pensar que el hombre no gobierna la vida, que no podemos decir que porque el perro es reservorio de una enfermedad que afecta a los niños,
el perro merece la muerte, bajo ninguna circunstancia, porque que las fuerzas de seguridad tengan que entrar por la fuerza a una casa donde el dueño no quiere que su perro sea sacrificado, que ese perro sea secuestrado y sea asesinado por la fuerza pública, es algo que en Argentina le pasó a niños y a personas. Es un horror. Entonces tenemos esa experiencia tan clara que no podemos pensar en que eso sea legal, que eso, con ningún imperativo sanitario, o sea, bajo ningún imperativo sanitario eso puede ser legal. Lo que yo siento es que en ese punto la antropología hace un gran aporte, que es que la diferencia cultural, como decía mi tío respecto de la sangre, no va al agua, ¿no? La diferencia cultural en las jerarquías zoológicas en vía, los perros llegan tarde. La relación en vía con la naturaleza, que eso lo aprendí de la doctora Marilyn Cebolla Badí y de León Cadogán y otros expertos guaraníticos, es una cosmogonía. Ellos entran en relación con la naturaleza como nosotros con el cosmos. Sí, a lo que voy es que en las escalas cosmológicas de los envía guaraníes, los perros no tienen las mismas jerarquías que otros animales como las aves, con los que ellos tienen una relación de entidades espirituales, y con otras especies vegetales que también son de uso y son muy importantes. Al perro, ni siquiera en las aldeas, donde eso lo he chequeado con un montón de compañeros que hacen etnología, ni siquiera en las aldeas donde los perros tienen un uso de caza, el perro es como un animal consentido. Los chicos prefieren jugar con un mono que muerde, con un cuatí que rasguña, a tener un cachorrito. No les parece como divertido el perrito. Como que si el perrito está en la aldea, que vaya y se busque su comida, porque de la casa es echado porque tiene pique, tiene pulga, tiene garrapata, todas ectoparasitosis que se contagian a las personas. Entonces, como ellos duermen por a veces en colchones sin sábana, se cuidan mucho de que esas infecciones no pasen a ellos mismos. Y entonces el perro siempre está como en la aldea y está siempre como que se las arregla por su lado solito. Pero es también el vínculo que tienen con otros animales. Yo he visto tener como mascota a un cuatí que cuando madura sexualmente el cuatí se va y nadie se lamenta de que no se domesticó. Porque como que aceptan que el comportamiento del cuatí es el que tiene que ser y el comportamiento del perro es el que tiene que ser. De hecho, cuando en Iguazú se planteaba que si el problema eran los perros de la aldea, los idóneos interculturales de salud de la aldea decían, bueno, si el problema son los perros, mátenlos. Para ellos no era un conflicto, ¿no? Porque el perro no está en una escala moralizada como otras entidades de la naturaleza. Eso es hasta donde yo pude entender. En Posadas, además, básicamente digo que el perro no es fauna nativa, entonces obviamente no van a tener. Con los colonizadores, entonces uno empieza a entender que todo ese proceso histórico está marcado en el orden cosmológico y en la cultura enviada. En Posadas, el reclamo viene de parte de organizaciones proteccionistas de los animales que piden el resguardo de la vida de los perros. Y que yo lo que defiendo en el libro sí no es la eutanasia, sino entender que existe un concepto de la muerte humanitaria que nos sirve a nosotros hasta para pensar humanamente nuestra propia muerte, o sea, humanamente en el sentido de control del sufrimiento. Un perro que está enfermo de leishmaniasis no se va a morir de una manera agradable, se va a morir con hemorragias, ¿no? Con problemas en los órganos internos, con un proceso que es largo, pero es de mucho sufrimiento. Mucho deterioro. Entonces hay un momento, de mucho deterioro. Entonces también hay un momento donde el dueño tiene que estar preparado para eso, para ese desenlace, o sea, no solamente para hacerle los controles de salud que sean necesarios, cambiarle el collar repelente, darle las indicaciones las medicaciones de cuidado que le indique su veterinario, que sean de consenso por el colegio veterinario, sino estar preparado para entender que también es un animal enfermo, y es como que hay momentos donde uno dice, seguir con este tratamiento es encarnizamiento terapéutico, o tengo que buscar la manera de que este perro no contagie a otros perros, porque otros perros tienen también derecho a vivir sanos. Y me parece que el IMUSA, yo los últimos contactos que he tenido, están como en ese registro, ¿no? Y en proponerles también a las familias que si hay un costo cotidiano de mantener a los hijos que no pueden afrontar
con qué dinero podrían afrontar los cuidados de un animal infectado que está en un proceso de crónico. Uh-huh. Entonces, que en esos momentos es donde hay realmente, o sea, hay que buscar una manera de que ese perro no tenga cría porque el parásito se transmite por la placenta, claro, ¿no? Y hay que pensar medidas de control que no sean de eutanasia, pero que nos protejan del sufrimiento al conjunto de las formas de lo vivo. Claro, es complejo, es muy complejo porque además estoy convencida porque soy dueña de perros, que amerita un compromiso con el animal que bueno, que no todos los humanos tienen, ¿no? Y que por ahí todavía es más complicado. Yo he notado que lo tenemos en algunos momentos de la vida y en otros no. Uh-huh. Mucha gente ama a su perro cachorro y cuando esa perra queda preñada la tira al costado de la ruta. Sí. Entonces los humanos somos una cosa extraña y muy, muy cruel a veces. Sí, básicamente era eso, ¿no? Digamos, es la etnografía de la crueldad, digamos, de qué manera uno se desentiende de cosas que a su vez ha provocado, ¿no? En alguna medida, no por ahí individualmente o personalmente, pero sí como especie. Tema complejo el del bienestar de la sociedad y la salud en estos casos. Sí, pero sobre todo lo que para mí es importante que en este proceso de reflexión dejamos de ser antropocéntricos, ¿no? Tenemos que empezar a ser ecocéntricos, o sea, dejar de pensar que el hombre como síntesis de la humanidad, el hombre masculino, gobierna la vida. Uh-huh. Y puede decidir quién vive y quién muere para su provecho, ¿no? Porque él es el que se merece estar en el gobierno de la vida, en la jefatura de decidir quién vive y quién muere. Uh-huh. Y esa postura en el extremo son las formas del fascismo, que ya las tenemos en el siglo XX. Sí. Entonces hay que pensar en formas de convivencia, de coexistencia, de parentescos con los interespecíficos que nos permitan otra relación con las entidades de la naturaleza. Definitivamente, además no solo por estas enfermedades que nos afectan como población humana, sino también por la salud del medio en sí, ¿no? Que también provocan uh-huh. Estos desfasajes. Hacemos una última pausa y continuamos ya para cerrar la entrevista. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Andrea Mastrangelo. Bueno, esto es así como le decía a Andrea fuera de aire, que ha sido vertiginosa esta entrevista, pero estuvo plagada de datos y conocimientos y experiencias y me parecía muy valioso esto último que decías, ¿no? Esta forma de corrernos un poco del centro de atención y tratar de comprendernos como especie en un ámbito más amigable, ¿no? Con las otras especies, con el ambiente, con el planeta, y venimos un poco, como decimos aquí, cascoteados, ¿no? Con la salud ambiental por estos meses, en esta última etapa del verano, con sequías, incendios, Hay muchas cuestiones como para que tomemos en cuenta lo que está pasando y hay muchas alertas por ahí. No sé si nos estamos dando el tiempo para verlos, si queremos verlos, ¿no? Si seguimos mirando para otro lado. Uh-huh. Sí, yo justo estuve contándote de los incendios al principio en Santo Tomé, porque durante la pandemia, en el año 20, se hicieron unos concursos de ideas proyecto para estudiar lo que pasaba en la emergencia sanitaria y bueno, yo preparé subsidio, preparé proyectos de investigación y tengo uno que está radicado en Santo Tomé porque comparo lo que pasó en las grandes áreas en una ciudad intermedia de frontera internacional con el confinamiento. Ajá. Y lo que más me sorprendió de trabajar en Santo Tomé es que cuando yo llego a trabajar en 2021, el problema no era la COVID, sino la sequía, ¿no? Claro. Yo pensando que iba a la costa del río Uruguay, que tengo los mejores recuerdos de las playas del río Uruguay, y que ahora las monitorean por las cianobacterias y porque tienen 13 indicadores de agrotóxicos, ¿no? 5 de los cuales vienen de la forestoindustria. Y solamente se monitorea el río Uruguay en la parte que es frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, no se monitorea aguas arriba. O sea, eso es toxicidad acumulada del de a deriva, ¿no? Claro, de los cursos de agua.
y hay lugares donde se acumula tanta toxicidad, por ejemplo, en la localidad de Belén, en Uruguay, enfrente de Chajarí, que hay mortandades de bancos de peces enteros. Enteros, claro. Enteros. Y la toxicidad del río con la sequía es tan alta que es peligrosa la intoxicación aguda y la crónica, o sea, es terrible. Es gravísimo. Bueno, y esos son los procesos que, sin ser enfermedades infecciosas, son los procesos de salud y los ligados a los cambios productivos. Claro, definitivamente. Sí, no, digo, definitivamente. Estaba pensando qué impacto tan grande tiene, no solo en el territorio local, sino, como decís vos, ¿no? En otros países, en toda la cuenca que está relacionada con el río Uruguay. Otro tanto debe ser el Paraná, aunque mucho más caudaloso seguramente, pero hay cada tanto aparecen estas cuestiones, ¿no? Que no parece que es magia o que no tiene nada que ver con nada, pero que aparecen así mortandad de peces y cianobacterias y otras cuestiones que también impactan. La sequía de los bañados, porque por ejemplo, de las cuestiones que veíamos que el confinamiento hubiese funcionado bien en Santo Tomé, si Santo Tomé podía autoabastecerse de alimentos, y sin embargo Santo Tomé no puede plantar su propia lechuga porque no tenía agua suficiente. Los pequeños productores rurales que yo visité guardaban agua en piletas de lona para regar media hectárea con horticultura, ¿no? Media hectárea. No podía expandir más, porque tenía más tierra, pero no podía expandir la tierra porque no tenía agua. No tenía agua en la costa del río Uruguay, arriba del acuífero Guaraní y al este de los esteros de Liberá. Bueno, ¿cómo es? Eso es muy bizarro. Bueno, pasa en Iguazú. En Iguazú a veces no hay agua, la población no tiene agua y están, como decís vos, arriba del acuífero, al lado de las cataratas, con 5 ríos rodeándolo y no hay agua. O sea, ahí hay otras patas que están faltando, ¿no? Y por ejemplo, cuando se evalúa ambientalmente una plantación de pinos SPP, ¿no? De un pino genérico, se dice que un árbol que a la altura del pecho tiene 40 centímetros de diámetro consume 50 litros por día de agua. Y que eso no, o sea, eso los ingenieros forestales lo evalúan como que no es dañino en un ecosistema como la selva paranaense porque llueve 1.200, 1.500 milímetros, pero en una época de sequía mira cómo estamos. O sea, hay que pensar que la naturaleza son ciclos, no como la vida. Estamos vivos, pero no estamos vivos siempre los mismos, nos morimos y vuelven a nacer. El clima también se basa en ciclos, la naturaleza se basa en ciclos de vida y de muerte, de sequía y de inundación. Y si no adaptamos la cultura a esos ciclos, los costos sociales y sanitarios son muy altos. Claro, es que quizás no necesariamente se piensan en esos costos, sino en otros, ¿no? En costo-beneficio de otro tipo, me parece, porque... Sí, o en la acumulación, o sea, o en acumular rápido, ¿no? Claro, porque además no es que faltan investigaciones ni datos, sino necesariamente de grupos ambientalistas, sino de la academia, de años y años de investigar y de acumular información sobre esto, que ahora lo estamos padeciendo, digamos, hay grandes alertadores de estas situaciones, incluso en CONICET, ¿no? Que es el doctor Neif en el Liberá, que hace cuánto está hablando del tema del equilibrio de ese ambiente tan especial y que, digamos, no es que hayamos descubierto nada ahora, pero como que hay un desfasaje, que esto también lo hemos hablado en otras entrevistas, hay un desfasaje entre la producción de conocimiento, la creación de datos y cómo esto se toma o directamente no se toma, se ignora o no se llevan adelante políticas públicas que tiendan a por lo menos morigerar, no diría resolver, porque no sé si se puede resolver, pero por lo menos atacar el problema de alguna manera, si es que creen que es un problema, evidentemente no. Sí, bueno, hay procesos esperanzadores, ¿no? Porque la forestación que conocemos nosotros en la región de la Mesopotamia sigue el modelo de la forestación en Chile, que tiene que zona de sacrificio, ¿no? Que los incendios porque los ciclos de los incendios forestales en Chile son que se quema, 50% de lo que se quema es plantación de pino, el otro 50% es selva boliviana o alguna otra
región fitogeográfica natural. Después, sobre ese incendiado, como no hay nada, porque es tierra arrasada y hace falta reactivar la economía, se sigue plantando, entonces cada vez los incendios son más cerca de la población mapuche, donde se pierden las cabras, las chivas, las ovejas, ¿no? Las casas, las personas. Y bueno, el mandato actual del presidente Boric, una de las cosas que anunció en el discurso de Asunción fue basta de zonas de sacrificio, ¿no? Basta de entregar recursos naturales a esta concentración económica. Hay que pensar en la diversidad de todo, que o sea, no es que no haya actividad forestal, sino que la actividad forestal se compense con producción de subsistencia, con alimentos que se produzcan localmente para que tengan menos flete y menos precio. Todo eso reduce la desigualdad y nos prepara para el cambio climático. Sí, la tan mentada sustentabilidad que nunca logra cuajar, ¿no? Porque siempre hay una parte que no termina de cerrar en esto, que es deseable y es esperable y es querible, pero es complicado en este sistema llevar adelante una política de equilibrio, ¿no? Cuando hay tantos intereses y hay un afán de lucro por sobre todo, y de consumo, sí. ¿no? Sobre todo, pues también está la otra pata, están los que hacen plata, que está bien, no es un delito, pero también están los otros, ¿no? De esta cosa, de este paradigma de consumo total, que no me importa nada, quiero, y eso también genera una demanda para que este sistema así como está, no con otras alternativas, ya sean energéticas o productivas, no podría dar respuesta. Habría que volver a las fuentes. Aunque sí, pero está bueno estar siempre en la resistencia y siempre construyendo desde las alternativas, ¿no? Las alternativas y la diversidad. No, y definitivamente y poner este tema en agenda, ¿no? Estar siempre volviendo sobre el tema, pero para no olvidarlo, ¿no? Porque a veces también se apunta un poco desde diversos lugares al olvido o a la cosa que no queda claro, a la desconocimiento por un lado, la falta de interés por otro, el confundir. Entonces me parece que seguir instalando estos temas para seguir charlándolos y poniéndolos en debate me parecen ultra interesantes y necesarios además. Así que sí, bueno, y el concepto con el que estamos trabajando, yo trabajo también como investigadora en paridad con el Ministerio de Salud, por eso estoy vinculada a los programas que hacen prevención de las diferentes enfermedades. Los becarios que yo dirijo en la universidad trabajan sobre temas de interés de los laboratorios nacionales de salud que están nucleados en ANLIS, y el CENDIEC, donde estoy ahora, es uno de esos lugares. Bien. Es el concepto de una salud, ¿no? Que la salud no es para salvar al hombre, es para respetar a todas las formas de vida. Entonces es una salud para todos. Eso es fundamental. Interesantísimo eso. Ya en algún momento podremos hacer otra charla sobre ese punto en particular. Te agradezco muchísimo, Andrea, por tu tiempo y por habernos contado todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias y cariños a toda la Tierra Colorada. Bueno, gracias. Te esperamos en algún momento. Gracias, hasta pronto. Chau. Hoy escuchamos en Macroscopio al cantautor chaqueño Seba Ibarra, con sus temas Semilla de Samuú, Un jardín, Tereré y Flecha en el viento. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco. Hasta el próximo lunes. Interesantísimo eso. Ya en algún momento podremos hacer otra charla sobre ese punto en particular. Te agradezco muchísimo, Andrea, por tu tiempo y por habernos contado todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias y cariños a toda la Tierra Colorada. Bueno, gracias. Te esperamos en algún momento. Gracias, hasta pronto. Chau. Hoy escuchamos en Macroscopio al cantautor chaqueño Seba Ibarra, con sus temas Semilla de Samuú, Un jardín, Tereré y Flecha en el viento. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco. Hasta el próximo lunes.